Que Dios les bendiga, estimados hermanos de la Congregación Cristiana Jesús de Nazaret, y a todos nuestros demás hermanos en la fe de diferentes lugares que nos siguen a través de este medio. Quiero compartir la palabra de nuestro Dios leyendo la Escritura en Efesios capítulo 4. Leeremos algunos versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, y después también leeremos los versículos 12 y 13. La Escritura dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículos 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero que pensemos en la palabra de nuestro Dios sobre esta frase: ¿eres humilde? Es una pregunta, y creo que de primera instancia todos responderíamos: claro que soy humilde, porque todos sentimos que practicamos la humildad. La humildad no la debemos malinterpretar en un aspecto externo, exterior, sino que va más allá, es una cualidad del alma, del espíritu, es algo interior. La Biblia nos dice que el apóstol Pablo nos habla de un crecimiento espiritual. Todo aquel que ha reconocido a Cristo como su Señor y su Salvador, debe haber un cambio en su vida. No es que recibiste a Cristo y sigues viviendo como eras. No es de que recibiste a Cristo y no has cambiado en nada. Se tiene que percibir el cambio por todas las personas que están a tu alrededor. El apóstol lo dice de esta manera: les ruego que anden o se comporten como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y nos presenta 4 características, y la primera que menciona es con toda humildad. ¿Qué tan humilde eres? La Biblia dice que no se trata de medirnos nosotros o comparándonos nosotros unos a los otros. La Biblia nos da un modelo al cual todos debemos seguir. Por eso leí los versículos 12 y 13, porque la palabra de nuestro Dios nos dice que debemos ser perfeccionados hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero dice ahí, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero decirte que nuestro modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo mismo. Entonces, quiere decir que tenemos que ver cómo fue Jesucristo en cuanto a humildad. Y nosotros debemos seguirlo, debemos imitarlo. Si Cristo está en nosotros, si lo hemos reconocido como Señor y Salvador, se debe observar en nuestra conducta, en nuestra forma de ser. La palabra de nuestro Dios nos dice que Jesucristo, enseñando a las multitudes, en San Mateo capítulo 11 y versículo 29, Él expresó esta palabra: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos que aprender de Jesucristo, que fue humilde de corazón. Podemos leer en la carta a los Filipenses, donde el apóstol Pablo nos dice cómo fue la humildad de Jesucristo. Nos inicia diciendo en el capítulo 3, nada hagan por contienda o por vanagloria. Cuando tú quieras hacer algo, no lo hagas para contender, no lo hagas para competir, ni tampoco lo hagas, dice, por vanagloria o para presumir a los demás. Al contrario, háganlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esto es la referencia de la humildad, que cuando tú consideres a los demás no como inferiores a ti, no como menos que tú, sino que los consideres como superiores a ti. Tú podrás saber muchas cosas, podrás tener mucha sabiduría,
Podrás tener mucho poder económico, mucha astucia, mucha inteligencia. Sin embargo, debes considerar a los demás como superiores a ti. La Biblia dice que esa fue la forma en que Cristo se comportó. Dice la palabra de nuestro Dios que no hagamos las cosas mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. Que cuando hagamos las cosas, lo hagamos para ayudar a los demás, no para salir beneficiados nosotros. Haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, teniendo todo el poderío y toda la majestad, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, siendo Dios mismo, no se aferró a la divinidad, sino que se despojó de su gloria. Él, siendo el creador de todo el universo, teniendo todo el poder, Él vino a forma humana, como compactando todo el poder, toda la energía de todo lo que Él es en su plenitud, hasta hacerse algo humano, pequeño, y depositarse en el vientre de María, su madre, y nacer. Y una vez que nace, estaba limitado a la condición humana, siendo Dios, pero limitado a la condición humana. Y cuando convivió con los hombres, Él se hizo siervo, se hizo esclavo, se hizo servidor. Y estando en la condición más baja, se humilló hasta la muerte para ayudar a toda la humanidad. Y no cualquier muerte, sino la muerte más trágica y más cruel que aplicaba el Imperio Romano, que era la crucifixión, la muerte de cruz. La Biblia nos habla en San Juan capítulo 13 que Jesucristo, antes que fuese aprehendido, la noche que estuvo con sus discípulos, Él les dio una lección de humildad. En San Juan capítulo 13 y versículo 13, dice: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también lo hagan. Jesucristo, después de la cena, tomó un lebrillo y tomó una toalla y se la ciñó. Y dice la Escritura que empezó a lavar los pies de los discípulos. Era algo fuera de lo normal para los discípulos, porque las personas de menor rango es la que lavaban los pies a los demás, pero no al revés. Ahora ellos dijeron: nuestro maestro se está inclinando y me va a lavar los pies. Para ellos fue algo raro, era un ejemplo de humildad. Por eso cuando llegó con el apóstol Pedro, él dijo: Señor, no me lavarás los pies jamás. Él dijo: lo que yo hago no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Si no dejas que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Jesucristo le dice: ustedes me llaman maestro y señor, y esto es importante. Maestro es el que lo sabe todo, y señor es el que manda, el que gobierna sobre todo. Él, teniendo toda la sabiduría y teniendo toda la autoridad, se humilló, se inclinó a lavar los pies de los discípulos. Yo te preguntaría: ¿qué tanto tendrías tú de poder económico que le pudieras ganar a Jesucristo, que es dueño de todas las cosas? ¿Qué tanta autoridad de mando tendrías tú en un rango jerárquico cuando Jesucristo se identifica como el Señor de señores y el Rey de reyes? ¿Qué tanta sabiduría puedes tener tú que tendrías que menospreciar a los demás cuando Jesucristo es el maestro de maestros, el maestro por excelencia? Y si Él, teniendo todo el conocimiento, todo el poder y toda la autoridad, se humilló para lavar los pies de los discípulos, la Biblia dice: ejemplo les he dado para que ustedes también lo hagan.
Entonces, de igual manera, nosotros, no importa el conocimiento que tengas, la sabiduría que Dios te haya concedido, o las pertenencias que Dios te haya dado, no importa. Nunca debe haber una altivez en tu corazón, sino al contrario, debe haber humildad en tu corazón. Al convivir con las demás personas, no debes considerarlas como menores a ti, sino como el consejo del apóstol Pablo, como superiores a ti. Aunque tú supieras más, aunque tú tuvieras más posibilidades. Pero el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo es ser humildes. La Biblia les dijo, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor del que le envió. Dios te ha dado una dignidad. Sin embargo, debes conducirte con humildad en todas tus obras, en todas tus prácticas que realices. Si tú no lo haces, eso quiere decir que Jesucristo no ha entrado en tu corazón. Quiero que oremos en esta hora y pidamos a nuestro Dios que cada día nos dé mayor humildad. Bendito Señor y Padre eterno, te damos gracias, Señor mío, por el consejo de tu palabra en esta hora. Te pedimos perdón si en algún momento no hemos actuado como a ti te agrada. Tu palabra dice que cuando te hemos reconocido, se debe observar cambio en nuestra conducta, y uno de ellos es la humildad. Se debe observar en nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor, que las cosas que nos has dado, que las cosas que nos permites saber, no incurran negativamente en nuestra vida, sino que sigamos siendo humildes, siguiendo tus pisadas, las pisadas de Cristo Jesús, nuestro Maestro y nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, mi Padre. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Esperamos que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida y te invitamos a seguir nuestros próximos videos. Que Dios les bendiga.